largamente. Ahora vamos a hablar del racismo y de la xenofobia, ¿sí? Vamos ahí a poner en pantalla. Bien, decíamos que lo primero que tenemos que entender del racismo y la xenofobia es que ambos tienen un origen común, y el origen común es el etnocentrismo. Y recordemos que el etnocentrismo no es intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo. El etnocentrismo es un proceso inherente, consustancial al fenómeno humano, a todas las culturas. ¿Por qué? Porque todos vemos e interpretamos todo lo que nos rodea desde nuestros marcos culturales, desde nuestros valores, costumbres, tradiciones, sistemas de pensamiento, esquemas cognitivos, entre otras cosas, ¿ya? El tema es que el etnocentrismo se empieza a convertir en un problema, ¿m? Cuando, ¿cierto?, nosotros empezamos en ese proceso de compararnos con los demás, empezamos a generar algunos tipos de sentimientos de incomodidad o de incertidumbre, ¿ya? Básicamente, como dice aquí Rocha, en el plano afectivo, el etnocentrismo, cuando empieza a ser problemático, es cuando se manifiesta a través de sentimientos de extrañeza, miedo u hostilidad, ¿ya? Ahí estamos hablando de un etnocentrismo no saludable, que se empieza a escapar, ¿ya?, un poco de los márgenes. ¿Mm? Eh, a veces el etnocentrismo implica, ¿cierto?, abordar a otros o vincularse con otros de maneras violentas, o bastante violencia. Y cuando hablamos de la violencia, chiquillos, no hablamos solamente de la violencia física, ¿ya? En Chile se reportan muy pocas situaciones, muy pocos casos de actos xenófobos que incluyen golpes o agresiones, ¿cierto?, o asesinatos, ¿ya?, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en algunos lugares de Europa, ¿ya? Aquí gran parte de las manifestaciones de violencia, en términos etnocentristas o xenófobos, se dan básicamente en el nivel verbal o simbólico. ¿Mm? Miren, como lo que ven ahí, los rayados en las calles, ¿ah? Los memes, ¿mm?, las redes sociales, ¿mm?, los medios de comunicación, ¿ya? Ahí es donde se ve esto que se denomina la violencia simbólica. ¿Mm? Decimos entonces que el etnocentrismo es la incapacidad de mirar el mundo a través de los ojos de los demás. Y es muy cierto. Si yo no puedo entender, ¿cierto?, a otra persona de otra cultura, de otra nacionalidad, porque yo no he sido criado ahí, no funciona ahí, pues. No conozco su marco cultural. Lo único que me queda a mí es tratar de entender y empatizar con la persona, pero siempre desde mi perspectiva cultural. ¿Mm? Por lo tanto, el tema entonces con el etnocentrismo es que diversos autores plantean de que el etnocentrismo es un elemento muy antiguo, muy ancestral, y que tiene que ver con el instinto de protegerte y de rechazar a aquellos que te resultan muy ajenos, porque todo aquello que puede resultarte muy ajeno, ¿cierto?, por color de piel, por forma de caminar, por forma de hablar, evidentemente puede implicar una amenaza para tu propio grupo cultural e incluso una amenaza para ti. Es un mecanismo muy, muy, muy ancestral, ¿ya? Y por lo tanto está fuertemente arraigado en elementos emocionales, ¿ya?, en nosotros. ¿Mm? Eh, entonces, entonces al tema del egocentrismo cuando se transforma en un problema. Se transforma en un problema y en una amenaza a otros grupos y a otras personas cuando empezamos a juzgar, criticar, forzar o imponer a otros nuestras perspectivas. ¿Mm? Cuando obligamos, por ejemplo, a los migrantes que se reían de nuestros chistes que hacemos sobre ellos, porque le decimos, pero compadre, ¿para qué te enojas? Si somos colegas de trabajo, es un chiste. ¿Eh? Aquí así nos reímos, este es nuestro humor, ¿ya? Así somos los chilenos. ¿Mm? Este es nuestro humor, ¿te gusta o no te gusta? ¿Ya? Forzamos de diferentes maneras que la gente se ajuste a nuestros marcos culturales. Eso se denomina asimilación cultural, ¿cierto? Bienvenidos extranjeros, pero asimílense a nosotros. ¿Mm? Asimílense a nosotros, ¿ya? Entienda cómo somos. ¿Mm? Pues bien, porque aquí entonces muchas veces entramos en una dimensión que es empezar a negar el derecho que tienen las personas culturalmente distintas a vivir en su propia particularidad y su propia diferencia. ¿Mm? Sí, uno tiende a pensar que porque una persona, un extranjero, un migrante, etcétera, se instala en un lugar distinto, tiene que convertirse en alguien puramente nacional. No, eso no es así, ¿ya? Es más, hoy día existen toda una estructura de derechos constitucionales o derechos, ¿cierto? El sistema de derechos humanos lo que garantiza es precisamente que tú, si a ti te toca ir y ser migrante en otro país, ¿ya? Muchos chilenos son migrantes hoy día,
estudian, trabajan, hacen negocios, ¿cierto? ¿Cómo te gustaría que te trataran en otro lugar si tú fueras a Australia a vivir, por ejemplo? ¿Te gustaría que te forzaran a convertirte en australiano? Que negaran todo lo que tú eres, te dijeran, pero, o sea, lo siento, señor, pero usted es un sudamericano, chileno, usted tiene que convertirse en nosotros. Abandone todos sus elementos, reniegue de ellos. No. Los chilenos se sienten cómodos, ¿cierto? Los chilenos que viven en el extranjero cuando se sienten también reconocidos en su chilenidad, en su particularidad. ¿Mm? Pues bien, y entonces aquí entramos en la dimensión compleja del etnocentrismo, cuando el etnocentrismo se transforma en manifestaciones de dominación y asimilación cultural. Anoten esas palabras porque las van a buscar en el texto de Cota, capítulo 6. El racismo, la xenofobia, la discriminación y el genocidio. Pues bien, hay aquí un pequeño video que les voy a compartir también, no lo vamos a ver ahora. Todo este material está inserto, incrustado en el PDF, por lo tanto, cuando ustedes lo tengan disponible van a poder verlo. ¿Ya? Miren la definición. Si usted busca una definición de xenofobia, una definición de diccionario, va a encontrarse con esto, que la raíz etimológica de la palabra xenofobia se divide en dos. Una primera, ¿cierto? El prefijo, que se denomina, que viene de la palabra xenox, ¿ya? Y que significa ajeno o extraño. No significa extranjero, significa ajeno, distinto. ¿Mm? Y phobos, que significa fobia, miedo. Pero la fobia es un tipo particular de miedo, ¿cierto? Es definido, la fobia, si usted busca la definición, es definida como un miedo irracional a algo, ¿ya? Principalmente nosotros tenemos miedos irracionales a algo que no conocemos, y por eso, porque no lo conocemos, nos da miedo. ¿Mm? Los niños le tienen fobia a la oscuridad, hay gente que le tiene fobia a las arañas, ¿ya? Hay gente que le tiene fobia a los ratones. Es decir, les teme, pero los odia. Entonces, como les teme, hace todo lo posible por acabar con ellos. ¿Mm? Trata de exorcizar sus miedos a través de, usando al objeto, ¿cierto? A este objeto ajeno lo usa como chivo expiatorio. Y por eso, ¿cierto? Lo ataca. Y lo ataca porque le teme, porque no lo conoce. ¿Mm? Por eso resulta amenazante. Y esa es la dinámica de la xenofobia, chiquillos. La xenofobia no es el odio a los extranjeros. La xenofobia es un sentimiento primordial, ¿cierto? Un elemento muy, muy profundo, está arraigado en nuestra cultura ancestral y que tiene que ver con sentir profunda desconfianza o incertidumbre de aquello que no conocemos. Y aquello que no conocemos puede ser una persona o un grupo, puede ser una cultura, ¿cierto? Puede ser un grupo subcultural. Nosotros le tenemos miedo y nos generan terrores, ¿cierto? Irracionales, la gente pobre. No solamente el inmigrante, la gente pobre, la gente que, por ejemplo, las subculturas o los grupos culturales denominados, ¿cierto? Colectivos sexuales, disidencias sexuales o minorías sexuales también son mirados con miedo, con incertidumbre. Entonces, nos damos cuenta que la xenofobia es un proceso, una reacción, una actitud humana que está presente en múltiples espacios, no solamente con los extranjeros, chiquillos. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros luego le cambiamos la primera parte de la palabra, ¿cierto? Y le agregamos ahí un elemento. Reemplazamos entonces la xenofobia, el miedo al ajeno, al extraño, ¿cierto? Hoy día usamos xenos como básicamente el inmigrante, ¿ya? Podemos ponerle entonces áporos, ¿cierto? El pobre. Le podemos poner homos, ¿cierto? Entonces hablamos de las personas homosexuales, ¿cierto? Le podemos poner lesbo, le podemos poner transfobia, ¿cierto? Entre otras. En Europa, ¿saben cuál es el problema que tienen a propósito del tema de las migraciones, principalmente de gente de Siria, de países del Medio Oriente que escapan de la guerra? La islamofobia. ¿Ve? Y la islamofobia es un tipo de xenofobia, porque es un miedo irracional a la gente que practica el Islam, a la gente de origen árabe, que en Europa, particularmente países como Alemania. De hecho, los atentados y las reacciones, ¿ya?, de tipo islamofóbico han aumentado drásticamente, de una manera dramática. ¿Ya? Eh, Italia, en lugares como Croacia, en Alemania, ¿ya?, actos de islamofobia. Y el rechazo, ¿cierto? Habitualmente lo decimos a los extranjeros, aquellos que son culturalmente ajenos a nosotros. ¿Mm? Pues bien, por eso nosotros decimos que habitualmente usamos el concepto xenofobia para hablar de grupos étnicos diferentes, grupos etnonacionales diferentes. Nosotros decimos, ¿cierto? El rechazo, uno dice rechazo a los venezolanos, por ejemplo, ¿ya?
personas que, pero no tiene que ver no necesariamente con la nacionalidad, porque el tema del rechazo a otras personas no tiene solamente un componente. Pues uno no rechaza a alguien solo por la nacionalidad, uno lo rechaza además por otras situaciones como principios religiosos, porque la persona me parece pobre, porque la persona me parece delictual, ¿ya? Entonces hay elementos de clase, hay elementos raciales, hay elementos, elementos nacionales, hay una serie de cuestiones, ¿cierto?, que se decantan en lo que se denominan actos xenófobos. ¿Mm? Básicamente, todas las personas que tienen una fisonomía social, cultural, política desconocida, ¿m? O que es ajena o extraña. De ahí ocurre que muchas veces hay ciertos grupos dentro de la sociedad, ciertos grupos subculturales, ¿se acuerdan que hablamos de los grupos subculturales? Que son mucho más reactivos a las personas que consideran ajenas a la identidad nacional, ¿ya? Los grupos más nacionalistas que lo que buscan es valorar y preservar esto que denominamos la cultura nacional, ¿cierto? Esta construcción artificiosa, ¿m? Que tiene mucho, digamos, mucho apego a los símbolos patrios, a la cultura nacional, pues esta cultura rígida, estricta, ¿cierto? Oficial, la cultura oficial. Son los grupos más reactivos frente a la inmigración, porque dicen, bueno, esta gente al final vamos a terminar aquí comiendo cazuela con arepas, pues, ¿ah? ¿Cierto? Quizás qué cosas vamos a comer en el futuro, quizás qué forma o qué color van a tener nuestros hijos en el futuro. Yo escuchaba hace un tiempo atrás un tipo que alguna vez fue humorista, que hoy día la verdad que no hace reír a nadie, Checho Irane, ¿cierto? Que hablaba en una radio diciendo que a él le preocupaba la inmigración porque tenía miedo de que se perdiera la raza chilena. ¿Cierto? A propósito de la inmigración, sobre todo de personas de color. Decía, a mí lo que me preocupa son los negritos, decía, las personas haitianas, las personas morenas, porque se va a perder, ¿cierto?, la raza chilena, la mezcla, tenía miedo con la mezcla. La gente que tiene miedos con las mezclas, ¿cierto?, son personas xenófobas y también son personas, ¿cierto?, racistas. ¿Mm? Efectivamente, Paulina, somos una mezcla. ¿Mm? Pero resulta que aquí está el tema de la xenofobia y particularmente del racismo, porque el racismo apela a una cuestión. El racismo niega de la mezcla. El racismo está anclado en la idea de la pureza racial y cultural, pues cabres. Ahí está. La xenofobia es el miedo, la desconfianza a alguien que es desconocido. Pero el racismo tiene otro elemento adicional que lo hace también, que lo hace muy peligroso. Porque el racismo parte del principio fundamental de que tu cultura es pura, ¿m? Que tu raza es pura y que la mezcla y la combinación con otras culturas te degrada, te deteriora, ¿ya? Por eso mucha gente que hoy día dice estamos en una degradación moral, social y cultural, porque tanto inmigrante, tanto no sé qué, tanta no sé cuánto, entonces ya no sabemos quiénes somos, estoy aterrado, me encierro en mi casa, voy a comprar un rifle. Ujú. Eh, una dimensión clave, ¿cierto? Cuando se estudia la xenofobia, es básicamente esto. La gente que tiene rasgos xenófobos, muchas veces lo que hay en el fondo es un profundo temor a la pérdida de su identidad cultural. Tienen miedo a perder eso que les hace sentir a ellos que son parte de algo, ¿cierto? Tienen miedo a de repente encontrarse con un Chile muy distinto. Por eso también se ha ido encontrando evidencia que las personas más reactivas o que tienen mayor temor a la pérdida de la identidad cultural son las generaciones más antiguas, ¿sí? Respecto a las generaciones mayores. Las generaciones mayores están más naturalizadas en las relaciones multiculturales, así como están más naturalizadas en distintos tipos de relaciones de lo que tienen que ver con la identidad de género y la diversidad sexual, a diferencia de las generaciones anteriores, que han sido socializadas en otros procesos culturales, pues, cabros, con otros marcos culturales. ¿Mm? Eso no quiere decir de que todas las personas mayores, ¿cierto? Y todos los viejos, todos los autos como yo seamos xenófobos o racistas. Y eso no quiere decir tampoco de que todos los chicos millennials y menores de 18 años sean todos súper tolerantes. No, pero existen ciertas tendencias. ¿Mm? Aquí hay un caso, ¿cierto? Un video de un caso que dio la vuelta al mundo también hace algunos años atrás, de un caso que ocurrió en una farmacia en Chile, ¿ya? Miren, vamos a echar un vistazo sobre también es un testimonio muy fuerte. Vamos a verlo aquí a continuación. Ahí va.
¡Váyase a su país! ¡Váyase a su país! Ok, no esté mascando la chica haciendo la puntana de mierda que simplemente habla la pierna para que uno se lo meta, se meta al picoli. Le quitáis trabajo a nuestra gente aquí en Chile. Ah, me estás firmando. Déjame colocarte así. No, no estoy firmando. No estoy firmando. Mira, si estás subiendo eso. No, no estoy firmando. Es parte del grupo Chile, que está diciendo somos que estamos más Chile. en contra de ¡Basta! ¡Basta haitianos! ¡Basta peruanos! ¡Basta haitianos! ¡Basta peruanos! Estás jugando al revés. ¿Te has fijado un poco? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Un caso real. Ahora, chicos, digamos, es un caso que, ¿cierto? Que se los presento para que les genere, ¿cierto? Genera cosas, pues, evidentemente, ¿ya? Chicos, este tipo de casos son excepcionales, excepcionales. ¿Qué es lo que vemos acá? Eso es una manifestación xenófoba. ¿Mm? Hay un acto de hostilidad, ¿cierto? De hostilidad y de rechazo. Y hay una agresión verbal. Ahí la persona, no han golpeado a nadie. Es una agresión simbólica y verbal muy fuerte, ¿ya? Y después el tipo dice, aquí estamos cagados de negro, y después además son desafiantes. Dice, tú me estás filmando, tú eres parte del grupo de chilenos que está atornillando al revés, ¿cierto? Dice, ¿mm? ¿Cierto? Somos Chile, más Chile, ¿cierto? No más inmigrantes, no más negros, no más colombianos, bla, 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 bla. Horrible, espantoso. Ustedes saben que esto generó un incendio en las redes sociales esto fue un caso del año 2017, 2016. ¿Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que apoyó a estas personas? ¿Mm? A mí me representa, decir. Yo lo único que diré es que, sí, ¿para qué andamos con cuestiones? Sí, 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 ellos dijeron lo que mucha gente no se atreve a decir, decían. Sí, pues. Porque gran parte de las manifestaciones xenófobas no son como las que ustedes ven en la farmacia. La mayoría de las manifestaciones xenófobas son bastante sutiles, ¿m? Muy sutiles, ¿ya? Eh, de hecho, después vamos a ver esas sutilezas cuando hablemos de la discriminación, porque la discriminación en Chile, que tiene connotaciones xenófobas, opera de manera, bueno, a veces de manera descarada, pero a veces de manera muy, muy sutiles, como menoscabando, como si tienes que elegir a alguien para contratar, vas a contratar pues, precisamente o vas a buscar a alguien que, ¿cierto? O si tienes connotaciones xenófobas, tú no vas a querer trabajar con extranjeros, o si trabajas con ellos, le vas a pagar menos, entre otras cosas, ¿sí? Pues bien, sí, pues así es. Da vergüenza ajena lo que las personas pueden llegar a cometer motivadas por el temor, porque la xenofobia es precisamente un temor. ¿Mm? Vamos a parar esto. Vamos entonces brevemente a explicar en 2 páginas la cuestión del racismo. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre el racismo y la xenofobia? Porque hay diferencias. ¿Mm? Eh, Hay una cuestión fundamental en el tema del racismo que yo les comentaba recién, que, bueno, racismo y xenofobia se vinculan al etnocentrismo porque ambos tienen componentes etnocéntricos, ¿sí? La xenofobia está motivada por un miedo a alguien que yo no conozco, ¿sí? Y por eso yo lo rechazo, ¿ya? Lo que ocurre con el racismo es otra cosa, ¿sí? Como ustedes ven ahí en la fotografía, el racismo opera de esas maneras, opera a niveles normativos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Aquí tienen una página que es de las Naciones Unidas, ¿sí? Que define hoy día cuál es el tema del racismo y la xenofobia, ¿cierto? Las Naciones Unidas, su programa vamos a ver aquí en pantalla, vamos a pinchar el link. ¿Ven? La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la oficina que coordina la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Mm? Tiene una tarea tremendamente importante, ¿cierto? No solamente difundir el sistema de derechos humanos en el mundo, sino que velar precisamente porque los derechos humanos se respeten, sobre todo en las personas que están en condiciones más vulnerables, los migrantes, ¿cierto? Los colectivos de disidencia o disidencias sexuales, los grupos de mujeres en países, ¿cierto? Donde las oprimen, y particularmente el tema de la discriminación racial. ¿Mm?
Por lo tanto, las Naciones Unidas, ¿cierto?, sacó una convención internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial. ¿Mm? Es una especie de tratado mundial que suscribieron un montón de países, incluyendo Chile, ¿ya? Las Naciones Unidas definen de esta manera lo que es el racismo o la discriminación racial. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, ¿ya? Es una forma de separar a alguien, ¿cierto? O de privilegiar a alguien o de discriminar a alguien en función de esta cuestión. Es decir, nada que tiene que ver con tus méritos intrínsecos. Aquí a nadie le pregunta si eres simpático, si sabes cantar, si eres bueno haciendo, si eres un buen ingeniero. ¿Mm? A nadie le importa eso. Cuando hay discriminación racial, todo eso es secundario. ¿Mm? Perfecto. Ah, usted viene de Haití. Ah, ¿y qué es? Profesor. Ah, pero lo siento, no tenemos cubo para profesor, pero sí tenemos un cubo para el auxiliar de aseo. ¿Quiere el trabajo? Hay discriminación racial. ¿Mm? No me importa si usted tiene las credenciales, pero en este país, ¿cierto? Usted va a tener este tipo de trabajo, ¿ya? Eso es lo que ocurre, y lo vieron en el video, ¿cierto? Muchas personas, sobre todo las personas de origen afrodescendiente, es decir, personas negras, como se les dice habitualmente, vulgarmente, y además de qué origen? Haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos, es decir, ascendencia indígena o afrodescendiente, ¿ya? Básicamente, son distinciones, exclusiones que buscan o que tienen como resultado el menoscabo, la anulación, ¿cierto? O la restricción que tengan las personas en el goce de sus libertades individuales o el derecho al trabajo en condiciones igualitarias, porque esos chicos están garantizados los derechos humanos. ¿Mm? Y es más, está garantizado en un derecho humano fundamental que es el derecho a migrar y por lo tanto buscar otros horizontes, ¿cierto?, para poder desarrollar tus condiciones humanas. ¿Mm? Eh, por lo tanto, es una definición bien completa, revisen la página web porque van a aprender bastante más sobre, porque después hablaremos sobre los derechos humanos, porque los derechos humanos tienen mucho que ver con esto. ¿Mm? Hay otro video ahí sobre el racismo que no lo vamos a ver ahora, pero es una definición, es una explicación también etimológica de qué sucede con el racismo y cómo surge. Aquí está la explicación del origen histórico del racismo y cómo las ciencias, incluyendo las ciencias sociales, de las cuales ustedes y yo formamos parte, también contribuyeron hace más de un siglo atrás al proyecto racista. ¿Mm? El racismo, entonces, a diferencia de la xenofobia, construye una serie de argumentos y conductas etnocéntricas que están orientados a diferenciar y a justificar dominación o búsqueda de privilegios, es decir, discriminar y segregar a grupos sociales sobre la consideración etnorracial. ¿Mm? Aquí está el tema importante. El racismo pueden ser políticas, leyes. ¿Mm? Es decir, aquí hay normas que separan y segregan. La xenofobia no. La xenofobia es un acto espontáneo, como el que ven lo que vieron en la farmacia. ¿Ya? Ahí es xenofobia. En los ataques, ¿cierto? En los atentados, cuando los tipos van y atacan una comunidad, queman una iglesia, ¿cierto? Islámica, no sé, en Europa, ya tipos que se agarran a balazos, esos son actos xenófobos, ¿ya? Son actos que son espontáneos, ¿ya? Son como estallidos, ¿ya? El racismo es un proceso sistemático de segregación, de discriminación y de menoscabo de un grupo cultural o de un grupo humano respecto a otro por características que aluden a la nacionalidad, a tu raza, a tu color de piel. ¿Mm? Y en ese proceso, ¿cierto?, en que nosotros separamos a otros por estas características etnorraciales, el otro, ¿cierto?, que es distinto a nosotros, queda siempre en una posición inferior. ¿Mm? Entonces, el racismo tiene una connotación, ¿cierto?, de segregar, discriminar y de menoscabar a otro, ¿ya? El racismo es una práctica social que se remonta desde antiguas civilizaciones y que ha ido incluso perfeccionándose en el tiempo hasta alcanzar ribetes espantosos, como los vimos, ¿cierto?, a mediados del siglo XX con el régimen racista pangermánico, ¿cierto?, denominado nazismo, que apelaba a la pureza de la raza. Por eso se dedicó a limpiar Europa, ¿cierto?, de otras razas inferiores. Ellos consideraban que tenían un mandato divino
No solamente poner en el lugar más importante a la cultura y a la raza aria, ¿ya? Sino que además limpiar, ¿cierto? Hacer una limpieza, ¿cierto? Etnorracial en Europa. De hecho, muchos países y muchos grupos, incluso en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, se adhirieron al nazismo, porque estaban cansados, ¿cierto?, de estar rodeados de personas que ellos consideraban indeseables y que ellos pensaban que afectaban, ¿cierto? Afectaban su raza, ¿cierto? Afectaban sus valores, los degradaban. ¿Mm? Por eso el racista se separa, ¿cierto? No solamente expulsa a alguien distinto, sino que se aleja de ellos. No quiere tener contacto porque no quiere contaminarse con ellos. ¿Mm? El concepto raza, ¿cierto? El concepto pureza van mucho de la mano aquí. ¿Mm? El que no quiere que la cultura chilena se degrade es racista. ¿Mm? El régimen del apartheid sudafricano también, ¿cierto? Fue un país, fue una organización sociopolítica, tenían una constitución racista que separaba a negros y blancos en estatus distintos. Los negros no podían acceder a cargos públicos. En Estados Unidos hubo estados que tuvieron leyes racistas. ¿Mm? Y si tú, por ejemplo, un negro en Luisiana, ¿cierto? En la década del 50, cuando tomaba el autobús tenía que buscar el asiento de autobús que decía asientos para negros. Si él por error se sentaba en un asiento que decía asientos para blancos, el chofer lo podía detener, llamaba a la policía y se lo llevaban detenido. Así funciona el racismo. ¿Mm? Impone sanciones, ¿cierto? Opera sobre la imposición y la violencia simbólica y legal para discriminar. ¿Mm? El racismo se manifiesta evidentemente en la idea de supremacía, es decir, que yo, mi raza es superior y por lo tanto yo te domino. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con este proceso, ¿cierto? El Black Lives Matter, ¿cierto? De que ocurrió a propósito del asesinato del ciudadano afroamericano, George Floyd, uno de los tantos cientos de miles de, ¿cierto? Cientos o miles de personas de origen afrodescendiente, latino o de condición pobre que han sido asesinados en Estados Unidos por las fuerzas policiales. ¿Mm? Hace 2 días atrás, búsquenlo en la prensa, hace 2 días atrás salió el veredicto del jurado, del policía que, ¿cierto?, detuvo y asesinó, literalmente, digamos, lo asfixió a George Floyd. Fue declarado culpable. ¿Sabes lo importante de esto? Es que es la primera vez en Estados Unidos que un policía, en el ejercicio de sus funciones y durante un procedimiento policial, y da muerte a un ciudadano afroamericano y es condenado, es declarado culpable. En todos los otros episodios donde han muerto ciudadanos afrodescendientes o latinos a mano de la policía, en balazos y cosas por el estilo, los policías nunca han ido a la cárcel porque eso ha sido parte del proceso. Es decir, estábamos en un proceso, en un procedimiento y bueno, pasó lo que pasó. Pero es la primera vez. ¿Mm? Por eso es un antecedente muy importante lo que ocurrió en Estados Unidos hace un par de días atrás. ¿Mm? Uno de los países que tiene las policías con los peores comportamientos racistas en el mundo. ¿Mm? Les dejo un material de apoyo, una mini clase de 8 minutos de una profesora argentina sobre el etnocentrismo, el racismo y el sociocentrismo. Y este video de esta profesora norteamericana que habla sobre el etnocentrismo y el problema de la raíz del problema multicultural. Y cómo el etnocentrismo, si no lo manejamos ni gestionamos adecuadamente, nos trae problemas, incluso, por ejemplo, en el trabajo con otros profesionales o en otras organizaciones, obviamente en un mundo que es súper global. O sea, no les quepa duda que en unos años más van a tener al menos un compañero o colega con el que van a trabajar que va a ser extranjero o residente en Chile. No se extrañen si muchos de ustedes van a formar parte de equipos multinacionales ubicados en distintas partes del mundo. Y entonces allí es donde el etnocentrismo y nuestros prejuicios etnorraciales se van a poner a prueba. ¿Mm? Por eso esta profesora nos dice, la clave del etnocentrismo, porque todos somos etnocéntricos, pero la clave es gestionarlo adecuadamente, gestionarlo, es decir, reconocerlo en nosotros y ponerlo a raya. ¿Mm? Modelar y modificar nuestras conductas, así se gestiona el etnocentrismo, así se gestiona el racismo y la xenofobia, ¿cierto? Se le pone límites. ¿Mm? Como por ejemplo, si tú recibes una cadena con un chiste de connotaciones racistas, no lo hagas circular, pues. Así se gestiona. ¿Para qué lo difundes? No contribuyas a difundir y a propagar, ¿cierto?, estas ideas racistas o xenófobas. ¿Mm? Niégate eso, ¿cierto? No difundas ese tipo de propaganda. Así se gestiona el etnocentrismo de manera colectiva, y en las instituciones y en las organizaciones también. ¿Mm?
Les voy a dejar algunas lecturas complementarias. Como ustedes saben, las lecturas complementarias básicamente lo que te ayudan es a profundizar ciertos conceptos y contenidos. Hay algunos artículos que hablan sobre el etnocentrismo, otros artículos que hablan sobre la xenofobia. Escojan cualquiera, revísenlo para ahondar y mejorar la comprensión de este tema. Y ¿cierto? Para debatir, como iniciamos en esta clase, los chilenos, ¿cierto? ¿Es Chile una cultura o una nación de carácter racista? ¿Somos más bien etnocéntricos, xenófobos o racistas, ¿cierto? ¿Qué dicen los estudios al respecto? Lean algunos de estos artículos que les dejo ahí. Algunos están basados en estudios recientes que hablan sobre el racismo en Chile, ¿sí? Y sus connotaciones. Pues bien, para cerrar este bloque y cerrando ya este concepto del etnocentrismo, el racismo y la xenofobia, yo les voy a dejar una pequeña actividad en estos días de fin de semana. Busca una película, un documental, ¿cierto?, de cualquier parte, que hable o aborde la temática de la xenofobia o del racismo. Puede ser una serie, un capítulo de una serie animada, un documental de Netflix, una película de Amazon, nueva, reciente, antigua, comedia, drama, documental, no importa. Escoge un material, revísalo, apunta aquellos aspectos que te llamaron la atención y entonces en la próxima clase vamos a comentar y vamos a elaborar una lista, ¿cierto? Aquí vamos a ir completando esta página con una lista de aquellas recomendaciones de materiales audiovisuales sobre esta temática, ¿sí? Muy bien. La próxima clase entonces cerraremos este capítulo hablando del relativismo cultural y de la controversia, ¿no? Porque así como el etnocentrismo tiene sus dobleces y sus contradicciones, el relativismo cultural también tiene sus trampas. Muy bien, de esta manera entonces terminamos este bloque temático.